Buenas, queridos hermanos, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a comenzar. mm, Hay grandes inquietudes de muchísima gente que habla sobre el despertar de la conciencia, que ya están despertando. Entre más luz haya, más va a ser el despertar para más gente. Eh, eh, Entre más luz llegue del sol central sirio, más van a despertar. Incluso se está pidiendo luz para, para los gobernantes, pero no precisamente para que estén iluminados. Quien, quien lo sepa aprovechar, van a estar con más conciencia despierta para el bien. Pero este despertar beneficia a unos y perjudica a otros. Tú vas a despertar conciencia y de qué lado vas a estar, del positivo o del negativo. Una cosa es despertar conciencia y otra cosa es qué es lo que cargas dentro. No precisamente entre más luz llegue, esa luz entra a tu cuerpo y desplaza lo que tengas ahí. No, se tendrá que convivir lo que tienes ahí con la luz que llega a despertarte. Esa es la diferencia. Y, y nadie platica de esto. Mucha de la gente pide luz, 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 pero no se dan cuenta que van a ser afectados por lo que tienen dentro. O sea, ¿vas a despertar para el bien o vas a despertar para el mal? Dependiendo esa balanza que esté dentro de ti. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Por eso es muy importante saber qué es lo que tenemos dentro. O sea, no nomás con la luz vamos a despertar. Se necesita desintegrar eso de mal que hay en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene? Ya desde estos momentos, desde hace años, ya es una preparación para la nueva raza que va a existir. Esto no tiene que ver nada con las profecías. Esto no tiene nada que ver con milagros. Esto no tiene nada que ver por lo que pidan o por lo que no pidan. Esto es mecánico. Ya han existido 5 razas hasta esta, que es la raza aria. Y faltan 2 razas más para este planeta. La siguiente raza se le puede denominar Coradi, la raza Coradi.
Y esa raza, en el sistema de este mundo, tiene que ser completamente pura. Desde estas fechas o años atrás ya hay una preparación hacia, hacia esa nueva raza, pero esa preparación va a durar algunos años, alrededor de unos 200 años, para preparar a esa raza que va a habitar esa futura raza, o a ese núcleo de gente que va a habitar esa futura raza. Entonces, para entrar a esta preparación se necesita trabajar con los defectos psicológicos en esos 200 años, en donde puedes vivir, puedes morir, vas a tener tiempo suficiente para el trabajo interno. Insisto, no va a ser suficiente con el despertar. Tienes que trabajar en contra de ti mismo, en contra de los defectos, en contra de ese mal que has hecho a través de muchísimos años. No lo podemos quitar. Ahí está arraigado como esporas, como un pulpo dentro de nosotros. Y ese mal deberemos de desarraigarlo, quitarlo, conociéndonos profundamente. Eso es lo importante. Entonces, para entrar en ese grupo, en esa preparación, mínimo se está pidiendo que desalojes de ti un 50% del mal. Por ahí hay hermanos, naves, se dice que ya están escogiendo gente, que ya se les están llevando a ciertos lugares en donde va a ser preparada para habitar después, para venir después y estar esos 200 años. Ellos están escogiendo a gente que, que reúne las condiciones. Ellos a través de sus trabajos internos, de sus valores, de sus poderes, de sus facultades, de los seres mayores, están escogiendo a estos seres que ven con posibilidades del trabajo y que en esos 200 años, ya sea en una isla, ya sea en otro planeta, ya sea en el lugar que fuere, se van a estar preparando y van a desalojar de sí esos defectos, van a trabajar para limpiarse, para purificarse y poder habitar esa nueva civilización, esa nueva raza que es la raza Coradi. No va a haber oportunidad para aquel que tenga el mal dentro de sí. No se puede meter una manzana podrida en mal estado con un grupo de manzanas saludables, en buen estado, porque perjudica, las hace malas, llega el mal dentro de ellas. Esas personas no pueden existir en esa nueva raza. Tiene que ser completamente pura.
Y para eso va a haber una preparación de 200 años, en donde sea. Si es que el planeta reúne los requisitos, el planeta Tierra pues iría a ser aquí, pero si no, va a ser en otro lugar. Eso es lo de menos. Pero, ¿estamos preparados para entrar en esa preparación? Les comentaba que los hermanos mayores sabrían escoger aquellas gentes que tienen posibilidades de un trabajo. Aquellas gentes que tengan ciertas condiciones para que en un futuro trabajen en sí mismas y desalojen todo el mal en ellas. Pero yo estoy hablando hoy para que ustedes, los que escuchen, se preparen para habitar esos 200 años, para que erradiquen su mal dentro de sí. Es necesario, es cardinal. Olvídense que vamos a ser salvados por extraterrestres. Que porque yo desperté conciencia, que porque yo veo ciertos programas del despertar de extraterrestres, porque hago ciertas meditaciones para pedir por luz. ¿Ya con eso ya reúno los requisitos? No. Tienes que trabajar en contra de ti mismo. Tienes que trabajar en contra de tus defectos psicológicos, del mal que traes dentro, de la avaricia, del rencor, del odio, de la autoimportancia, del robo, de la lujuria, envidia, de todos esos defectos. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? No se podría poner una manzana podrida con las demás manzanas que están sanas. Y para eso tendríamos que tener, repito, 200 años de preparación. Pero aquellos que entren en esos 200 años son seres que estén trabajando ya y que ya estén eliminando sus defectos. Cierto porcentaje tiene que ser eliminado para que reúnan los requisitos para ese trabajo de 200 años. Así va a ser. No, no se nos va a dar regalado nada. Este mundo es un mundo escuela. Con muchos sufrimientos, con mucho dolor, y eso ha sido la causa de nuestra preparación. Prepararnos en el dolor, en el sufrimiento, y así de esa manera comprender, entender cuáles son los valores que debemos de cultivar, qué es lo que debemos de
alejarnos. ¿Cuál es el mal que tenemos dentro? Que aunque ese mal nos ha servido, para poder tener el conocimiento de nosotros. Si tú quieres preparar a cualquier persona para un equipo de béisbol o de fútbol, esa persona tiene que pasar por muchas pruebas, ejercicios, prácticas, para poder estar apto y formar parte de ese equipo. Es lo mismo aquí, es lo mismo. Después de miles de años, de muchas vidas, de mucho sufrimiento, guerras, dolor, de haber nacido en diferentes condiciones, de haber tenido diferentes signos zodiacales, porque eso tiene que ver también, diferentes maneras, diferentes comportamientos, diferentes familias, que muchas veces nos siguen las mismas almas y damos vuelta en el retorno. Pero en fin, las condiciones van cambiando vida tras vida. A veces muy pobre, muy humilde, a veces con dinero, a veces soldado, a veces sacerdote, a veces monja, a veces prostituta, homosexual. Hemos, hemos hecho de todo en los diferentes signos zodiacales, que también es muy importante porque son diferentes maneras de vivir, de entender. Y todos metidos, toda la humanidad, en los misterios menores. Que por ahí le dijeron a un ingeniero Secua, no sé si lo han visto por ahí, que lo regañaron los hermanos mayores porque estaba hablando de los misterios mayores. Bueno, no les gustó a esos hermanos mayores que hablara sobre los misterios mayores. Quizás no estaba preparado el ingeniero Secua. Pero ahorita vamos a hablar de los misterios mayores, pero primero de los misterios menores. Los misterios menores están relacionados con, con los cuatro elementos, con la tierra, con el aire, con el agua y con el fuego. Estos elementos representan ciertas características de la vida de cada uno de nosotros. Relacionado con la avaricia, con el poder, relacionado cómo tratamos a las demás personas, sean ricas, sean pobres, cómo nos relacionamos nosotros. Y aparte de eso nos ponen pruebas en lo interno, cada y tanto tiempo, a toda la humanidad. Y ahí vamos, avanzando o reprobando. La prueba de el aire. ¿Cuántas personas, sin tener ningún estudio, tienen sueños en donde son lanzados al precipicio? Y si les da miedo o si no les da miedo, esa es la prueba precisamente. Pasó la prueba
o no pasó la prueba, pero eso está relacionado con cuestiones internas de cada uno de nosotros. Esa es la prueba del aire, la prueba de la tierra. ¿Cuántas personas no han soñado, no sueñan que están en medio de dos montañas y las montañas se van cerrando y se ven aprisionados por aquellas montañas? Es la prueba de la tierra. Todos en su mayoría tenemos estas pruebas. La prueba del agua, donde de repente estamos en el sueño y estamos en el océano. Y nos creemos ahogar. Y las olas grandes. Y ahí estamos, entre nos sumergimos y salimos ahogándonos. La prueba del agua, también relacionada con cuestiones de cada uno de nosotros, actitudes ante la vida. La prueba del fuego, que está relacionado pues con la ira también. Entonces te ponen pruebas en donde te están haciendo enojar. Y si explotas, no estás preparado. La prueba del fuego. Son los misterios menores. Toda la humanidad tenemos estas pruebas. Pero para aquellos que tienen el conocimiento, para aquellos que tienen la gnosis, sabemos que son pruebas. Y aquí en la tierra tenemos que pasarlas. Tenemos que probarnos. Tenemos que lanzarnos al trabajo. Y sabemos que la meditación es necesaria para estos trabajos. Metemos en el fuego todos nuestros pensamientos, toda nuestra manera de vivir, al fuego de la meditación. Se necesita del trabajo, se necesita del trabajo psicológico. Pero eso es apenas los misterios menores. Entonces, el despertar no es suficiente. Y vienen después los misterios mayores. Que mucha gente diría, no, o sea, no les alcanza el poder comprender aquellos que ven esto, porque, porque muchos simplemente no lo ven, estos videos, o entran en escuelas, o sea, para ellos está imposibilitado eso, nunca lo podrían, no lo piensen, no lo sienten. Ellos viven los dormidos una vida normal. Y obviamente en este despertar van a ser afectados. No están preparados para seguir este camino de cambio. Entonces, insisto, va a haber seres que los hermanos mayores van a escoger, que incluso ya están escogiendo y se los están llevando a ciertos lugares y ahí son enseñados y ahí son preparados con este mismo conocimiento, porque no hay otro. Límpiate, trabaja en ti mismo, busca la luz. Entonces, esos son los misterios mayores. Los misterios menores, perdón.
Entonces, los misterios mayores ya están relacionados con un trabajo superior. Pero, sobre todo, es necesario la muerte de los defectos psicológicos para poder ingresar en ese núcleo de preparación de unos 200 años. Y de ahí se van a desechar ciertas personas, las que no cumplan con el requisito de 0 defectos psicológicos y de trabajo con las energías creadoras, que ahí ya son los misterios mayores. Debemos de trabajar con los misterios mayores. Jesús, el Cristo, resucitó y Él regresó y estuvo con los apóstoles 11 años. Y ahí, en ese periodo, se escribió un libro que se llama Pistisofía. Que Pistisofía vendría a ser una parte del ser que es ayudada por el Cristo. Ahí el Cristo, Jesucristo, Jesús, el Maestro, que tiene la voz del Cristo, porque son dos cuestiones diferentes, habla en primera persona. Y él dice ahí cuál fue su trabajo o cuál es su trabajo en lo interno para liberar a las almas. Entonces, muy interesante el trabajo del Cristo. Escrito en este libro de Pistisofía, que aclara su trabajo del Cristo, no decirle el trabajo principal, porque todo es importante, lo que hizo Jesús en esos 33 años, en vida aquí en la tierra, es importante, pero también es importante el trabajo posterior, que ya indica a sus apóstoles la función interna del Cristo. Entonces, él ahí escribe. Y cómo ayuda a esta parte del ser llamada pistisofía, que esta parte del ser cada uno de nosotros tiene. En una parte de este libro, se los voy a leer lo que dice Jesús. Dice, todo esto va relacionado para entender en muy poquito grado, pero algo es suficiente, sobre la venida de Jesús aquí en la tierra. Y está relacionado también con los misterios mayores. Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre. Jesús es hijo de un ser que se llama, que su nombre interno es Aberamento. El Maestro Jesús es en lo interno el ser Aberamento. Dijo a sus discípulos, en verdad os digo, nada traje al mundo cuando vine
a excepción de este fuego, esta agua, este vino y esta sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la luz, de las luces del tesoro de la luz. He traído el vino y la sangre de la región de Barbelo. Y después, mi Padre me envió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y el fuego, el agua y el vino son para la purificación de todos los pecados del mundo. La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del cuerpo humano que recibí en la región de Barbelo. La gran fuerza del Dios invisible, el soplo. Por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce hacia la región de la luz. Y después dice, explica lo mismo con anteriores refranes. Por este motivo os he dicho, he venido a derramar fuego sobre la tierra, es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego. Y por esta razón dije a la mujer samaritana, si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que os dice, dadme de beber? Tú pedirías de él, y él os daría agua viva, que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna. Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la di diciendo, esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y sangre. Y estos son los misterios de la luz que perdonan los pecados. Es decir, estas son las nominaciones y los nombres de la luz. Palabras que su significado está oculto. Tienes que tener el conocimiento para poderlo entender. Tienes que tener la gnosis. Y aquí es muy importante aclarar que el tener la gnosis no es algo intelectual. No es algo intelectual, es tú mismo ser el conocimiento, tú mismo es ser la gnosis. O sea, esto está relacionado con la práctica, con la vivencia, no es intelectual. Entonces, eso es tener el conocimiento, es hacerlo carne el conocimiento. Entonces, qué interesante que el Maestro Jesús por aquí está donde dice, por este motivo os he dicho, he venido a derramar fuego sobre la tierra, es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego. Aquí está la clave. En cómo desterrar de nosotros los pecados. Cómo desterrar de nosotros el mal. Él nos está dando la clave mediante el fuego. ¿Qué más sigue? Y después de esto, mete a la mujer samaritana, que ahí dentro de la Biblia hay un lugar donde se habla más ampliamente qué fue lo que pasó con la samaritana. Pero aquí él nada más dice, y por esta razón dije a la mujer samaritana, si conocíais el don de Dios, ¿y quién es el que os dice, dadme de beber? Tú pedirías de él,
y Él os daría agua viva, que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna. Hasta aquí habla de ella. Pero si nos vamos a la Biblia, en ese lugar donde habla sobre la samaritana, ella le dice, yo quiero de esa agua viva. Entonces él le responde, entonces trae a tu marido, porque es de los dos. Eso no lo dijo, ¿no? Le dice a ella, trae a tu marido. Y después continúa, que el problema que ella no tenía marido, que tenía muchos hombres, etc. Pero él está dando la respuesta, él está dando las reglas del juego. Está hablando del fuego y cómo conseguirlo. En la pareja existe el fuego sexual. He ahí la clave. Yo quiero de esa agua viva. Entonces, trae a tu marido. Es un trabajo de los dos. Esos son los misterios mayores que la humanidad no quiere comprender, no quiere entender. Están ciegos. No podremos entrar en otro lugar purificado haciendo el mal. No podremos ser manzanas podridas e ingresar a un lugar donde es puro. Nunca lo vamos a hacer. Y el mal hay que, hay que quitarlo de nosotros. Desde su raíz. ¿Y cuál es la raíz? El sexo. Aunque haya sido con parábolas, aunque haya sido con ejemplos medios, cuando se habla de Adán y Eva, el hecho es que ellos vivían en el Edén y fueron sacados por el sexo. Para ingresar en el Edén debemos de entrar por la misma puerta. Es el origen de los pecados. Primero comenzó la lujuria y de ahí salieron todos los pecados. Por eso el mandamiento, el sexto mandamiento, es el más importante, el no fornicar. El trabajo tiene que ser de los dos. Interesantes las palabras del Maestro Jesús. He venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego. Entonces, hay dos cosas muy importantes. Una cosa es el Maestro Jesús y otra cosa es el Cristo. Quien está hablando en el Maestro Jesús es el Cristo. Y el Cristo es una substancia universal y cósmica. Por eso es tan grande el Maestro Jesús, el haber encarnado esa fuerza y que esa fuerza hablara a través de él, caminara a través de él, sintiera a través de él. El Cristo es unidad múltiple
perfecta. Porque el Cristo surge en todas las almas que estén preparados. Estos son, hermanos, misterios mayores. La verdadera enseñanza del Cristo es que Él debe de nacer en cada corazón, mediante el fuego. Y la sustancia más importante de nosotros son las energías sexuales. Ahí se encuentra depositada la fuerza Cristos. Y la humanidad la desecha. Como quiera que sea, por aprendizaje, porque así debió de haber sido desde un momento, para poder bajar a este plano. Pero ya estamos en el momento de comprender que para subir todo aquello que hemos sabido estamos equivocados. Resulta que la dirección está para el otro lado. No es a donde vamos. No es el camino este. Está para atrás. Entonces todo tiene que estar relacionado con la muerte de los defectos psicológicos. Todo tiene que estar relacionado, o sea, mediante el fuego. Él destruye los defectos psicológicos, el mal, los pecados. Pero también la formación interna, la transmutación de las energías sexuales son necesarias. Y la humanidad esto lo desecha. Entonces, por más despiertos que estén, no vamos a avanzar. No podríamos ser partícipes de la siguiente raza. Imposible, hermanos. Si no trabajamos, si no transmutamos, si no sublimamos las energías con la pareja, en donde los dos tienen que trabajar, tanto la mujer como el hombre. Los dos tienen que transmutar. Sin llegar al orgasmo. Mucho antes, sin llegar al espasmo. Ahí las energías por medio de la voluntad suben. Por eso la prueba más fuerte para el iniciado es el trabajo en la alquimia. Pero es necesario. Y esto va a ser para la siguiente raza. Un trabajo normal. Porque ahorita estamos anormales. Bueno, hasta aquí mis palabras. Entonces, resumiendo, no es necesario, o sea, no es suficiente el despertar. Es una parte. Lo más importante es el trabajo interno, la muerte de los defectos psicológicos, el nacer, que es el trabajo interno sexual, la transmutación de nuestras energías creadoras, lo más sagrado que hay en nosotros, no desperdiciarlo. Y el sacrificio por los demás.
muerte, nacimiento y sacrificio. Bueno, hermanos, seguiremos en otra plática más adelante con estos temas. Gracias y que estén bien.